a quien les pido la recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. No sé si se escucha hasta allá atrás. ¿Sí se escucha? Bueno, pues buenos días a todos y a todos. Vamos a comenzar este panel 3 que se llama Voces sobre Movilidad Humana. Este panel forma parte del eje temático 3, Desafíos para la inclusión social de grupos prioritarios en la interculturalidad. Bueno, no sé si hayan tenido oportunidad de escuchar la conferencia de hace unos momentos, muy interesante. Yo destacaba una parte que, si bien nos señalaron que no tiene que ver mucho con la profesión de la ponente, que es en el área de economía, pero yo destacaba la parte del estrés aculturativo, y me parece que eso tiene que ver un poco con este tema de las voces sobre movilidad humana. No necesariamente es algo que prepararon, digamos, las ponentes, pero bueno, vamos a ver de qué forma en un momento dado lo podríamos relacionar. Vamos a dar la palabra. Bueno, antes de dar la palabra, nada más algunas cuantas reglas del juego. Tenemos alrededor de 12 minutos cada ponente. Yo voy a moderar. Me toca ser un poco la mala del cuento en relación al tiempo, entonces voy a ir dándoles algunos letreritos si es que ya estamos sobre el tiempo, porque si bien sería interesante escuchar mucho tiempo a todas, no es posible. Si somos seres temporales y entonces tenemos que, hasta el momento, ¿no? Entonces sí tenemos que acotarnos para que todos tengamos la misma oportunidad de escuchar a todas, y después también que haya algún momento para preguntas. Entonces, bueno, ni modo, aquí tengo mis tarjetas, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra, hay muchos papeles aquí. Perdón, gracias. Verónica no está, ¿verdad? Entonces, empezamos contigo, Asiadet. Vamos a empezar con Asiadet Adame. Perdón. Vamos a leer un poco de su semblanza curricular. Asiadet es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, especialista en diseño, gestión, implementación y evaluación de proyectos en educación en línea por la Universidad Politécnica de Fortubaren en Alemania. Becaria de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el Programa de Generación de Capacidades para Proyectos en Línea de la Red Educal en Lima, Perú. Actualmente es coordinadora académica del Diplomado Primeros Auxilios Psicológicas a Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Coordina la plataforma educativa del Diplomado en Migración y Gobernanza en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Coordinó la investigación índice Civicus de la sociedad civil en el marco de la investigación de la Alianza Mundial de Participación Ciudadana. Fue editora de la revista electrónica mensual Brújula Ciudadana y coordinó el programa de democracia participativa en Iniciativa Ciudadana. Bueno, ha sido ponente en distintos lugares y bueno, tiene varias líneas de investigación multidisciplinarias. Entonces, bueno, adelante, Asiadet. Bueno, yo también me voy a poner aquí mi acordeón para intentar ser respetuosa del tiempo y pues poder escuchar al resto de nuestras ponentes, que en verdad es un honor estar aquí con ellas.
Bueno, yo soy Azadeh Adame, como decía Tere, yo coordino un diplomado que se llama Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Y bueno, ustedes dirán, pues un diplomado, ¿qué tiene que ver con los desafíos de la inclusión en grupos minoritarios o con voces sobre movilidad humana? O sea, ¿qué hace un diplomado en esta mesa, ¿no? Con especialistas que han estado pues muchos años en campo, que trabajan directamente con grupos en situación de vulnerabilidad? Pues les voy a contar. En 2015, a principios de 2015, fines de 2014, un grupo de instituciones de sociedad civil, académicas, diferentes albergues, instituciones en México y Estados Unidos, nos juntamos para hacer una revisión tanto de la bibliografía que existía sobre atención psicosocial, salud mental en Latinoamérica, pero también para poder conocer las diferentes experiencias que había al respecto, cuáles cursos, diplomados, especialidades en América Latina y en el mundo. Y especialmente en el tema de migración. Y si bien sí hay algunas experiencias al respecto, en México y especialmente en el sureste es donde principalmente se ha trabajado este tema, ¿no? Pero como región no había todavía una experiencia sólida para poder saber no solo la parte de atención humanitaria, no la parte del albergue, la parte del alimento, sino otras cuestiones como el tema de la salud mental. Entonces además de hacer esta revisión bibliográfica, hicimos una serie de entrevistas a profundidad, tanto a expertos en el tema, a instituciones académicas, pero también le preguntamos a los migrantes, ¿no? Oye, ¿qué tal te atienden? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría que a ti te preguntaran? Entonces, bueno, le preguntamos también a los albergues del otro lado, un poco como para poder tener el panorama completo de qué es lo que pasaba pues en ese tema. Y finalmente, a raíz de toda esa consulta, hicimos los 4 módulos del diplomado. El primero sobre realidades de la migración, del refugio y del desplazamiento forzado, el segundo sobre un marco jurídico internacional en la región, el tercero sobre salud mental y el cuarto sobre herramientas de intervención psicosocial básica. Pero nosotras no queríamos que fuera solamente un ejercicio académico, porque, bueno, yo coordino el diplomado, pero soy integrante de una organización civil quien lidera este esfuerzo de iniciativa ciudadana. Entonces, nosotros trabajamos con personas que trabajan en campo, con activistas, con organizaciones civiles, con diferentes instancias de gobierno, y nosotros no queríamos que fuera un ejercicio académico más, además, pues por las propias redes que ya existían. Entonces, bueno, hubo como varios criterios al inicio del diplomado, pues que la gente no tuviera un grado académico para poder cursarlo, en la lógica de que, pues si bien en la primera edición del diplomado había alguien que tenía maestría en el COLEF, pero nunca había trabajado con migrantes, y una persona de un albergue que tenía 9 años al frente del equipo de incidencia, pero que no tenía licenciatura. Entonces, ante esas realidades, son conocimientos complementarios, ¿no? Saberes distintos, que pues lo ideal es que se compartan, que se conozcan. Y bueno, bajo esa lógica hicimos el diplomado. Hicimos una primera edición en 2015, intentamos que los principales albergues en el país, las diferentes representaciones consulares en Estados Unidos pudieran participar dentro del proyecto, tanto como ponentes como en la parte de la redacción del programa curricular. Y finalmente echamos a andar una primera edición. Tuvimos un éxito sin precedentes, tuvimos 150 personas que se inscribieron al diplomado con 15 sedes remotas. ¿Qué significa? Que personas en una sala en Tapachula, en Ecosur especialmente, o específicamente, se juntaban y seguían por videoconferencia cada clase, ¿no? Entonces, pues eso es una ventana de oportunidad, poder aprovechar la tecnología pues a nuestro favor. También son varios retos, porque pues mucha gente estaba conectada como del otro lado de la pantalla, otros solitos en sus casas. Entonces, pues como les decía, nosotros no queríamos que solo fuera un ejercicio de, bueno, yo te comparto el conocimiento y tú lo aprendes, porque no es así. En realidad, la bondad del diplomado es que hay saberes en diferentes lugares, con diferentes personas, y todas tenemos algo que aprender y tenemos algo que enseñar.
Entonces, pues ha sido todo un reto la parte de la implementación, siempre como en esta parte como de animar a las diferentes sedes, hay como toda una estructura organizativa, pero también otra de las cosas que ha ayudado mucho al diplomado es que sí hemos buscado a los principales referentes en América Latina y en el mundo para que puedan venir a México y para que puedan compartir sus experiencias en el diplomado. Bueno, en el caso de Realidades de la Migración, pues uno de nuestros referentes es, bueno, está aquí con nosotros la hermana Leti Gutiérrez, quien es líder del TED y quien ha sido una defensora desde hace muchos años, que estuvo con nosotros desde la parte de la redacción del diplomado, pero también cada año con año pues hay diferentes personas que van exclusivamente a ver su clase, ¿no? Entonces, bueno, eso pues nos ayuda como a poder que se vuelva más sexy el diplomado. También el año pasado se unió con nosotros dos instituciones muy importantes, tanto en América Latina como en el mundo, la Red Atenea, liderada por José Bachotegui. José Bachotegui es un psiquiatra que en los 90s describió el síndrome de Ulises, que es este síndrome de estrés postraumático que pasan las personas migrantes, que es, pues, que hace la analogía con esta, con la Ilíada, con la Ilíada. Y bueno, también se unió la Universidad de California en Berkeley, porque en Estados Unidos la Universidad de California en Berkeley tiene un programa de salud mental muy fuerte, especialmente en Estados Unidos. Y en esta lógica de poder sumar actores, bueno, en México está el Instituto Mora, está la Red Migrantólogos, estamos nosotros, en Estados Unidos está Berkeley, en Europa está la Red Atenea, y bueno, a nivel local hay diferentes instituciones como el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, la Casa Inmigrante en Saltillo, una de 7 Migrando en Chihuahua, SMR también, y diferentes instituciones en México. En Estados Unidos, quienes son nuestras principales contrapartes son los consulados generales. Entonces, esto ha sumado pues experiencias distintas, porque no es lo mismo cómo vive la migración una persona que está en Ixtepec que una persona que está en Nueva York. Por supuesto que las realidades son completamente diferentes. Entonces, pues la idea es escucharse, la idea es pues sensibilizarse, aprender del otro, pero también poder aportar, ¿no? Y en esta lógica, pues eso ha sido uno de los grandes retos del diplomado, ¿no? Siempre con este ánimo pues de aprender, de sumar y de aprovechar las ventajas tecnológicas que la globalización nos da. Siempre es un reto, pero con toda esa valía, con ese pool de personas, de instituciones que están en campo, que están con ganas de seguir trabajando, pues que es lo que hacemos. Entonces, poco a poco, pero tampoco queríamos forzar ningún proceso, porque en realidad pues nosotros llamamos a la gente a un diplomado. Lo que nosotros hemos estado haciendo de manera muy orgánica ha sido conformar redes, no una red institucionalizada vertical de arriba para abajo, sino más bien una red de acción. Es decir, oigan, necesito un albergue o una casa para alguien que está en Saltillo, ¿no? O tengo una cuñada que está en Saltillo y la acaban de golpear y quiero saber si hay una organización que atiende mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no sabemos, pero pues vamos y le preguntamos a nuestro contacto en Saltillo y comúnmente ellos tienen redes. Entonces, bueno, por ahí hay una canalización. Por otro lado, en Chicago, es que hay una persona en Guatemala que no sabe dónde está su esposo, la última vez que supo de él estaba en Sonora y no sé qué hacer. Pero una de nuestras clases del diplomado es lo que hacen las representaciones consulares en México, y quizá muchos y muchas de nosotros sabemos lo que hacen las representaciones consulares en México. Pero la señora no sabía. Entonces le dijeron, oye, a través del consulado puedes ir a preguntar si está en alguna cárcel o que lo busquen. Finalmente, a raíz de esa clase, fueron a preguntar al consulado, se enteraron y la persona estaba en San Diego en una cárcel. Y mientras la esposa pues ya estaba mitigando la angustia de que pues no sabía si el esposo estaba vivo o no, ¿no? Entonces, y al igual, los consulados en Estados Unidos pues tienen mucho margen de acción, pero no tanto. Entonces, pues hay otras instituciones, tanto en la región, o sea, en su región, como en Estados Unidos, como en México, como en Centroamérica, que tienen mucho más campo de acción.
Entonces, la idea es poder ir vinculando a diferentes instituciones, no solo de sociedad civil, sino también a entidades académicas y también de gobierno, especialmente gobierno municipal, para poder ir tejiendo redes a favor de la comunidad. Entonces, bueno, es un reto. Hemos ido avanzando poco a poco, un poco a través de la confianza, pues de la gente que lo ha tomado. Poco a poco se ha ido sumando más gente. El año pasado tuvimos más de 300 personas que cursaron el diplomado, pues ya no solo en América Latina, sino también en Europa. Y pues con esta lógica, ¿no? En esta primera parte del año, como preludio a la 4ª edición del diplomado, estamos haciendo una serie de talleres de clases que fueron emblemáticas y que son, pues, que son necesarios reforzar sus contenidos, que fue la escala de detección de riesgos que diseñó Achotegui el año pasado y un poco como para poder aplicarla. Ayer tuvimos un taller sobre marco jurídico internacional en materia de asilo y refugio, y el 11 de abril vamos a tener un taller de primeros auxilios psicológicos para personas migrantes a raíz de un manual que hizo la OIM especialmente, pues, para poblaciones muy específicas. Entonces, bueno, también es continuada las clases del año pasado, es para poder reforzar los contenidos, para seguir especializando a la gente en la lógica de que una clase no te hace especialista, pero sí te lo hace el poder ir compartiendo tus conocimientos, ir aplicando los conocimientos y este background bueno, a lo mejor por ahí ya no, pero está este otro manual, está esta otra clase, como ir dándole opciones a las personas. Y finalmente la 4ª edición con los mismos convocantes y pues más o menos con el mismo número de personas del año pasado comienza en agosto de este año, termina en diciembre, y este año le vamos a dar… en años anteriores habíamos tocado clases muy específicas con poblaciones muy focalizadas. Este año la columna vertebral del diplomado va a ser niñez, adolescencia y mujeres. Hicimos también una investigación sobre qué es lo que estaba pasando con los grupos en situación de vulnerabilidad en las migraciones, en los refugios. Y bueno, están en el tope de los grupos en situación de vulnerabilidad. Es por eso que las clases de este año van a estar focalizadas en niñez, adolescencia y mujeres. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Asiadet. Quiero destacar una frase que dijiste: también les preguntamos a los migrantes, lo importante de las voces de quienes están participando, ¿no? Para que sea también un programa con ellos, ¿no? Y no hacia afuera. Entonces, qué interesante. Muy bien. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Andrea Paula. Voy a leer su semblanza. Andrea Paula González Cornejo es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, e hizo una estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco. Ha sido relatora por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bueno, es ahora, fundadora del colectivo Ustedes Somos Nosotros en el año 2013 y fue coordinadora del albergue San José en Huehuetoca, en el Estado de México, y del Centro de Protección Internacional Adolescentes en el Camino, en la Ciudad de México. También ha sido tallerista y capacitadora en numerosos programas. Y bueno, pues entonces le damos la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. También falta decir que soy Puma porque doy clases en la UNAM, entonces somos colegas todas y todos aquí. Bueno, yo lo que quería platicar un poco es qué se hace desde la relatoría y qué retos vemos en ese sentido para el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil acá en la ciudad. Me da mucho gusto compartir la mesa con ustedes, que bueno,
es como muy interesante que estemos acá porque hay como varias voces de varias experiencias interesantes. La Relatoría por los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional se abrió en la Comisión de Derechos Humanos del DF en abril del año pasado. Somos la relatoría más nueva, apenas vamos a cumplir un año, no existía antes, ¿no? Y justo se abrió por ubicar que el tema de personas migrantes y sujetas de protección internacional era una agenda que cada vez se ponía más pues compleja en la Ciudad de México, y entonces se tenía que abrir un espacio específico desde la comisión para trabajar estos temas. Lo que hacemos desde la relatoría es que somos el enlace entre la comisión y las organizaciones de la sociedad civil. También participamos en las discusiones que tienen que ver con política pública, que ahorita les cuento una cosa que está pasando ahorita que me parece como muy importante. Y también somos el puente con personas migrantes y refugiadas. Digamos, personas migrantes y sujetas de protección internacional que llegan a la comisión, lo que intentamos es que primero hablen conmigo, yo puedo como sondear qué es lo que les está pasando, qué están necesitando. Una cosa bien importante es que a veces la gente piensa que en la comisión solo puedes ir a levantar una queja por una violación a derechos humanos. Eso quiere decir que alguna autoridad local haya violentado tus derechos. Pero también tenemos un área como de intervención donde podemos dar asesoría, ¿no? Entonces, si llega una persona migrante y no tiene una queja, pero quiere ver cómo regulariza su situación o no tiene dónde estar o le pasó algo en el trabajo o lo que sea, pues entonces ahí desde las relatorías, que somos 7 relatorías, mujeres, niños y niñas, personas defensoras, libertad de expresión, personas con discapacidad, personas jóvenes, inmigrantes y sujetos de protección internacional. Entonces nosotros ahí podemos justo crear un puente con las organizaciones de la sociedad civil que llevan los casos, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, ya a la hermana Leti le hemos mandado a varias personas, con otras organizaciones que tienen asesoría legal, pues también las vinculamos, o si necesitan atención médica, podemos ver o con organizaciones que hacen cosas específicas o con centros de salud locales a través de oficios de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas en las que podemos trabajar como de manera constante y coordinada con las organizaciones de la sociedad civil. Desde política pública, ¿qué es lo que nos toca hacer a las relatorías? Ubicar qué está pasando en el ámbito local en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes. Una cosa que nos parece muy preocupante desde hace mucho tiempo, desde antes de que yo estuviera en la comisión, desde sociedad civil y ahora, es que, bueno, no sé si saben, ayer si estuvieron en la conferencia de Nayeli, les decía que tenemos una legislación local que es como muy inclusiva respecto a los derechos de las personas que viven y transitan por esta ciudad, independientemente de su situación migratoria. Tenemos por una parte la Ley de Interculturalidad y Movilidad, Migración y Movilidad Humana de la Ciudad de México, y por otra parte, atención a migrantes y movilidad humana, y por otra parte, en la Constitución que entrará en vigor, hay un apartado, bueno, toda la primera parte, que es la Carta de Derechos, incluye a todas las personas que viven y transitan por la ciudad. Y el apartado 11 habla específicamente de personas migrantes. Y lo que aquí se dice es que todas las personas, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a acceder a los programas sociales que existen en esta ciudad. ¿Esto qué quiere decir? O sea, igual no es como dar un trato preferencial, simplemente que tengan
la misma opción de formarse en la misma fila, digamos, sobre el seguro popular, las guarderías, las escuelas, apoyo a madres solteras, a jefas de familia, ahora se llama, por suerte, útiles escolares, niños talento, no sé si ubican ustedes en sus delegaciones qué programas sociales hay, estos que se hacen en las casas de la cultura, para dar talleres, para tomar talleres, etcétera. Cualquier programa social que a ustedes se les ocurra, tendría, en la ley está que tiene que ser accesible para todas las personas que viven y transitan por esta ciudad, independientemente de su situación migratoria. ¿Y esto en qué se basa? En que hay unos criterios muy específicos que están en la Ley de Interculturalidad y en la Constitución, que son, por una parte, reconocer la importancia de cada cultura, por otra parte, adaptar las instituciones y servicios a una población diversa, como es la que tenemos en la Ciudad de México, tender puentes y confianza entre las distintas comunidades, atender conflictos a través de la mediación y del debate público y hacer una participación inclusiva de todas y todos en esta ciudad. Entonces, bueno, si lo escuchamos suena increíble, ¿no? El problema es que desde que se hizo la Ley de Interculturalidad y su reglamento, las reglas de operación de los programas sociales no se han cambiado. ¿Esto qué quiere decir? Las reglas de operación son lo que hace que lo que está en la ley pueda llegar a la vida cotidiana. Es decir, que tú llegues y te formes y entonces te puedan registrar, ¿no? Para hacer cualquier cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Como no han cambiado las reglas de operación, hay requisitos que siguen pidiendo en los programas sociales que impiden que las personas migrantes y sujetas de protección internacional logren un ejercicio efectivo de sus derechos. Si tú llegas a pedir útiles escolares, el programa de útiles escolares, y te piden CURP, una persona, bueno, sin documentos, obviamente no lo tiene, ¿no? Y se supone que, bueno, esto incluye con o sin documentos, no importa, porque además, una cosa, la Ley de Interculturalidad reconoce la migración como un derecho, no solo no la criminaliza, sino la reconoce como un derecho. Y esto quiere decir que, por ejemplo, aquí no hay redadas de migración, como en otros estados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo llego, entonces me piden CURP. Bueno, si no tengo papeles, obviamente no las tengo. Si tengo una visa por razones humanitarias, tampoco me dan CURP. Si estoy haciendo un trámite de solicitud de refugio, que normalmente se tarda 3 meses, pero que ahora con los plazos que suspendió Comar desde el temblor y que hasta ahora siguen suspendidos y que eso nos preocupa de una manera impresionante porque Comar simplemente dijo: no tengo capacidad organizativa, no tengo capacidad técnica, entonces recibo casos, pero pues los voy a ir sacando ahí como pueda, y eso ha atrasado el proceso de las personas de una manera impresionante. Entonces, bueno, 3 meses normalmente, a veces más, y ahorita quién sabe cuánto va a ser los plazos, tampoco tienes CURP, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que a la hora de la hora, aunque la ley esté preciosa y aunque se reconozcan los derechos de todas y todos, no puedes acceder a ese servicio, no puedes acceder a ese programa que por ley ya está como institucionalizado, ¿no? Entonces, una cosa que se está haciendo ahora es que desde el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión, organizaciones de la sociedad civil y academia, estamos tratando de impulsar que en este último periodo puedan por fin cambiarse las reglas de operación de todos los programas sociales de la Ciudad de México. Nos enfrentamos a un año muy complicado, como ustedes saben, es un año electoral a nivel federal y a nivel local, entonces
todo se para, todo se congela, ¿no? Cambia todo el mundo todo el tiempo, pero bueno, creemos que es urgente que eso suceda porque las personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil, en los albergues, pues saben que a la hora de la hora que haya una ley de interculturalidad no termina de cambiar como la vida de las personas, ¿no? Justo por todas estas trabas. Entonces, bueno, ese es uno de los retos. ¿Cuáles son los otros retos que nosotros vemos para la garantía, protección y promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana en la Ciudad de México? Reconocer la diversidad, es decir, en la Ciudad de México tenemos distintos flujos migratorios, o sea, somos un espacio de tránsito, de origen, de retorno, con personas refugiadas, sujetos de protección internacional, desplazamiento interno forzado, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica políticas públicas diversas también. No puedes tener la misma estrategia para todas las personas porque su realidad es distinta, sus necesidades son distintas. Por otra parte, fortalecer la vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y entes públicos, porque la gran parte del trabajo lo hacen las organizaciones de la sociedad civil, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. O sea, en realidad, quien atiende a la población migrante y sujeta de protección internacional en este país son las organizaciones de la sociedad civil, a través de los albergues, a través de las organizaciones que dan atención médica, atención legal, atención psicológica, etcétera. Y es fundamental que se fortalezca su trabajo, porque están realizando un trabajo que en realidad le tocaría hacer al Estado, ¿no? Combatir la discriminación en los centros de trabajo, en los espacios escolares, etcétera. También dignificar la vida de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. No basta con que México otorgue refugio a X número de personas si vemos que el 50% de las personas refugiadas en este país tienen trabajos en donde no tienen derechos sociales, no tienen seguro médico, no tienen condiciones dignas de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo dándole un documento a una persona si no estamos creando estrategias para que puedan vivir de una manera digna? Y por otra parte, generar información actualizada y completa, porque está muy desfasada la información pública sobre los programas sociales y sobre los planes del gobierno local y federal. No está desagregada por sexo, por nacionalidad, entonces es muy difícil poder medir realmente qué tanto está siendo eficiente la política social. Y generar una cultura de hospitalidad, pero no solo desde decir que somos una ciudad santuario, hospitalaria y amigable con las personas migrantes, sino fortaleciendo espacios de empatía, solidaridad, reconocimiento de todos los derechos que tienen todas las personas que viven y transitan por esta ciudad, para tener realmente una visión inclusiva, intercultural y con perspectiva de género que nos parece fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Paula. Pues yo quiero destacar esta labor de toda la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y bueno, en particular de esta relatoría, porque se le da voz precisamente, ¿no?, a las personas migrantes y que requieren protección internacional y la gente que de alguna forma formamos una red alrededor de ellas, ¿no? Bueno, otra cosa importante es eso que ojalá ya sea una realidad este cambio en las reglas de operación. No es posible que siempre se pida CURP y no hay forma de que eso haga válidos los derechos de todas las personas, más allá de lo que ya hemos manifestado muchas veces en este Congreso,
de que la Comar tiene detenidos todos los procesos. Es negarle un derecho a estas personas, definitivamente. Bueno, ahora daremos la palabra a la hermana Leti del albergue de las Escalabrinianas, Misión para Migrantes Refugiadas. Bien, hermana Leti es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Filosofía Social con especialidad en Movilidad Humana en la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma, Italia. Es fundadora de Escalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados, SMR, congregación que acompaña integral e interdisciplinariamente a personas migrantes, víctimas de delito y a personas sujetas de protección internacional. Fue secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal Mexicana. Ha trabajado 10 años en la defensa de las y los migrantes, atiende a migrantes víctimas de privación de la libertad, secuestro, extorsiones, mutilaciones, violaciones sexuales, intento de asesinato, así como a los familiares de quienes mueren en el camino. La mayoría de las personas que atiende son migrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, la mayoría en situación de pobreza o de inseguridad. Entonces, bueno, vamos a escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés de estar en este seminario y agradecer a la Facultad de Trabajo Social por atreverse a poner la mirada en esta realidad que global nos obliga a tener una mirada más allá de la facultad, más allá de Ciudad de México, más allá de México. Cuando estaba preparando lo que quiero compartirles, me dio mucha alegría ver que ustedes están poniendo desafíos y eso me llena de alegría porque quiere decir que lo que tenemos ya caducó, que la forma como vemos, como estamos, como estudiamos trabajo social necesita ser renovada, necesita ser renovado. Y eso me llena de mucha alegría. Hablar de inclusión social, les quiero primero decir que hablar de inclusión social es hablar que estamos, al menos desde la movilidad humana o desde las personas en movilidad humana, es que estamos hablando de personas. Nosotros no hablamos de números, nosotros no hablamos de nacionalidades, estamos hablando de personas. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos como eje rector en todo lo que vayamos a pensar, construir, transformar. Y de manera particular con estas personas en movilidad, hablar que son personas que han sido violentadas y forzadas a salir de su lugar de origen. Y violentadas de diferentes maneras. Una, la estructura sistémica injusta. Esa es la primer violación y violentación que viven las personas en movilidad humana. Dejémonos de pensar en ellos como los pobrecitos, a los que les tenemos que dar la caridad. No. Las personas en movilidad humana han sido violentadas como somos violentadas nosotras y nosotros que estamos aquí en México. Personas violentadas por un sistema injusto, por regímenes políticos que no les permiten quedarse en su lugar de origen, por políticas migratorias globales de rechazo, selectivas, discriminatorias.
Si no, no nos podemos explicar las deportaciones que estamos teniendo de los Estados Unidos, o la gente en el Mediterráneo que no puede tener una cabida. Aquí en México, ¿verdad? Ya nos explicó Andrea que no termina México de definir si a una persona la va a reconocer. No quiere decir que no sea refugiada, que el Estado la reconozca o no le reconozca para finalmente otorgarle derechos. Y esta población migrante prioritaria, como aquí le pusieron en el tema, es parte del 99% de pobres que habemos en el mundo. Digo que habemos porque yo no creo que estoy aquí de frente a gente hija de Slim. Entonces también somos pobres, somos parte de este 99% de pobres del mundo. ¿Usted quería ser pobre? No, yo tampoco quería ser pobre, pero este sistema así nos ha violentado. Para pensar en la inclusión social, entonces, necesitamos quitar de nuestra mente esta visión de ver a los migrantes como los pobrecitos, los pobres, a los que hay que darles la caridad, a los que hay que darles lo que nos sobra. No, señoras y señores. Los migrantes, como usted y como yo, necesitamos cambios estructurales. Cambios en política pública, pero un cambio completo. No que nos jueguen el dedo diciendo que hubo un cambio en la ley para que después los temas de cambios operativos estén resguardados y no nos permitan acceder a derechos. No, necesitamos cambios en política pública completa, integral, real. Que no nos mientan, que no nos digan que nos dan un derecho y este derecho sea a medias. Hay que hacer efectivos entonces los derechos plasmados en la ley. Y, por supuesto, la población en movilidad humana requiere de una respuesta humanitaria, primaria, momentánea, temporal, porque la gente llega con lo que trae puesto y muchas veces llagados los pies, muchas veces enfermos porque no han tenido la medicación, requieren de esta ayuda humanitaria primaria, pero momentánea, queridos y queridas trabajadoras sociales. Nuestro acompañamiento no puede ser ver a los otros como los miserables. Ya el sistema sí nos tiene, pero nosotros no podemos seguir teniendo esta visión pobre. Rechazamos entonces que les veamos y que se queden siempre como personas de grupos vulnerables. Las personas migrantes son personas con capacidades, con sueños, con deseos, con necesidad de una posibilidad para hacerse en grande, para ser grandes. Si Del Toro no hubiese tenido una posibilidad en los Estados Unidos de echar a andar sus capacidades, no tendríamos al Del Toro que hoy es. Y es un migrante. En otras condiciones probablemente, pero es un migrante. La inclusión social, desde mi punto de vista, es incluyente. ¿En qué sentido lo presento? A mí me gusta mucho la trilogía, entonces lo presento en 3 puntos. Incluye al Estado, el Estado que tiene la responsabilidad de facilitar, propiciar y promover que la persona pueda ejercer sus derechos económicos,
políticos, sociales, culturales, religiosos, independientemente de su estatus migratorio. Andrea nos explicaba de la ley, de la Constitución de aquí de Futura, ¿verdad? De aquí de Ciudad de México. Pero la Constitución de la República Mexicana, en el artículo 1, habla que todas las leyes tienen una visión pro persona. Entonces necesitamos que el Estado se haga responsable. Ojo, yo también coincido mucho con Andrea y lo tengo aquí plasmado en mi documento. No hablo de que los migrantes tengan una diferencia de atención, no, que la inclusión tiene que ver con saber que ellos van a entrar en la misma fila del que está haciendo fila para que el médico lo atienda. Y ahí entro en la segunda parte, la corresponsabilidad de la comunidad que acoge o de la comunidad de destino. Hay una corresponsabilidad, saber que salud, vivienda, educación, esparcimiento, cultura, religión, agua, etcétera, va a compartirla con otras y con otros. Y hay una corresponsabilidad también por parte de las personas en movilidad humana, de quien llega, migrante, refugiado, desplazado, indígena, deportado, etcétera, que se integra al mismo nivel y con los mismos procesos que cualquier ciudadano goza y que el Estado le otorga, sin privilegios, sin discriminación, una mirada de iguales, un trato de iguales. Por eso mi premisa de que estamos frente a personas. El trato con personas, independientemente de su estatus migratorio y de su género, hombre, mujer, persona de la comunidad LGBT, para decir que verdaderamente México y el mundo está con una perspectiva de inclusión social, estaremos hablando entonces de que el mundo está teniendo una apertura al otro y a la otra. Que en el mundo estas personas están teniendo una vida digna, y por vida digna mínimo el acceso a alimento, vestido, calzado, que tienen acceso a vivienda, a una acogida comunitaria. Miren, Ciudad de México, con todo y lo que se dice vanguardista, etcétera, 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 no tenemos señalética en esta ciudad en diversas lenguas. Y tenemos una ley de interculturalidad y nos decimos una ciudad santuario. Yo no veo ni siquiera en los metrobuses nuevos una señalética en inglés, francés, portugués, en alguna lengua indígena. No está. Salud, que las personas tengan acceso a salud física, mental, pediátrica, geriátrica, a medicamentos, a educación preescolar, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera. Que la gente tenga acceso a un trabajo formal con derechos sociales, a pensiones, a expresión de fe, a expresión política, sindical, a la apertura, a la promoción, a la inclusión de las culturas, de la música, del baile, del teatro, de la confección textil.
Cuando tengamos todas estas posibilidades, entonces estaremos hablando de que tenemos una verdadera inclusión social. Si no, todo ahorita es solamente romanticismo, buenas intenciones, buenos deseos, pero falta de acción. ¿Saben por qué? Porque la tendencia en el mundo, y la tendencia en México no deja de ser parte de el reto que se le enfrenta, es que tendemos a ser un mundo más heterogéneo. Las homogeneidades desaparecieron desde hace muchas décadas. Si nosotros nos seguimos pensando como solo los mexicanos, solo los de mi casa, solo yo, solo mi grupo, tendemos a la muerte. Las tendencias son a la globalización y a la diversidad. Pensarnos diferentes, conviviendo con diferentes. Programas educativos con miradas de mundo. Me gustaría que la generación de trabajadoras sociales que ahorita salen en este semestre tengan una mirada de mundo, que sepan lo que está pasando en África, en Asia, en Europa, en América Latina, con el mundo de la movilidad humana. Me daría mucha pena encontrarme a una trabajadora social que no sepa ni siquiera dónde queda la isla de Lesbos. Porque quiere decir entonces que el programa educativo, por muy reconocida que sea la UNAM, no tiene una mirada de horizonte y de la tendencia que viene. La tendencia es a tener una cosmovisión diversa. Tenemos aquí gente de otras culturas que nos enseñan a tener otra mirada y hacia esa va nuestra tendencia y hacia eso va el reto de vernos y de complementarnos con los otros y las otras. No despreciar lo que tenemos, no, reconocerlo, pero incluir lo que también ellos y ellas están compartiendo con nosotros. Para mí, esta tendencia nos dará una nueva identidad, una identidad tal vez de mundo, una identidad tal vez de nacionalidades múltiples. El reto es para todas y todos, el reto es para ustedes, queridas trabajadoras y trabajadores sociales, que se han puesto, ustedes lo pusieron como desafío, dar una respuesta a este reto que hoy nos deja la movilidad humana. Muchas gracias y muchas gracias por la atención. Pues, muchas gracias, hermana Leti, por traer tantas voces de toda su experiencia y bueno, señalar cómo este sistema no está hecho para las personas ni para la diversidad y cuál es el reto y el desafío que tenemos cada uno, cada una desde nuestras profesiones y nuestros quehaceres para hacer en realidad que sea un mundo intercultural cada vez más, abriéndonos a las diversidades y más incluyente. Un punto que ilustra mucho esto que nos está diciendo es esta cuestión. Si nosotros comparamos los países que exportan armas y los países que reciben refugiados, hay una equivalencia. Entonces, este sistema está produciendo que la gente salga de sus países porque está produciendo violencia, está generando, es una violencia estructural que se traduce en violencia cultural y en violencia directa. Y bueno, tenemos los resultados de todo lo que hemos vivido las personas que estamos acá. Muchas gracias. Bueno,
Vamos a darle… Gracias. La palabra a la doctora María del Rosario Silva. Ella tiene estudios de posgrado a nivel doctorado, es investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y sus temas son dimensiones psicosociales de la pobreza, representaciones sociales de la pobreza, estudio socioeconómico, defectos al nacimiento. Y bueno, ha tenido una amplia experiencia en una producción académica en esta línea. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un verdadero placer compartir con ustedes esta mesa y escuchar estas voces tan activas, tan llenas de energía, tan llenas de juventud y de promesas. Nosotros les queremos presentar migración e identidad psicosocial emotiva. Partimos de la hipótesis de que el migrante es una persona con una identidad fuerte, con una identidad consolidada. ¿Qué significa identidad? Identidad, desde la teoría de Erik Erikson, es la sensación subjetiva de mismidad y continuidad vigorizante. ¿Qué significa sensación subjetiva de mismidad y continuidad vigorizante? Es una sensación porque la identidad personal viene desde nuestro cabello hasta nuestros pies, pero ¿dónde la localizamos? Está en todo nuestro ser. Implica ser yo mismo. ¿Y por qué continuidad vigorizante? Porque la identidad la construimos desde la mirada de este autor todos los días de nuestra vida y concluye cuando nosotros estamos muertos. Cada día podemos mejorar, podemos activar, podemos retroceder en nuestro ser, en nuestra persona. La que sigue, por favor. Bueno, este es un proyecto binacional en donde se incluye profesores de la Universidad de Houston, pero los resultados que yo les presento son resultados preliminares específicamente de México. La que sigue, por favor. Nosotros, bueno, de migración ya nos dijeron mucho. Hablaré específicamente de una muestra de migrantes y no migrantes en la Ciudad de México. Y para ello el contexto es nuestra ciudad. Existen 119.530.753 habitantes en México, de los cuales, ya anda por aquí el fantasma, de los cuales los habitantes que tienen un número mayor de personas son el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz. La que sigue, por favor. En el Censo de Población y Vivienda, apartado Migración Interna 2010, se encontró que hay 19.748.000 personas en una entidad federativa distinta al lugar de nacimiento. Esto es, personas que migraron dentro de nuestro territorio nacional. Y de ellos, 1.678.538, el casi 9%, se ubican en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Por migrantes nosotros entendemos entonces a cualquier persona que decidió salir de cualquier estado del interior de la República y se vino a la Ciudad de México. Y por no migrante, a la persona que nació en la Ciudad de México y aquí ha permanecido desde entonces. La que sigue, por favor. Tenemos muy poco tiempo.
Bueno, estamos en la pregunta de investigación. Nuestra pregunta, lo que les vamos a compartir en este momento es una fracción de la investigación que estamos realizando, que va hacia identificar si existe diferencia estadísticamente significativa entre el total de la calificación de la escala de identidad psicosocial emotiva de una muestra de migrantes versus no migrantes ubicados en la Ciudad de México. Ahora les explico esto. La que sigue, por favor. Les platico rápidamente que este es un estudio de tipo comparativo, transversal y de campo, que nuestra variable independiente fue identidad psicosocial emotiva, la dependiente migración, medida a partir de la calidad de migrante o no migrante de las personas, y que utilizamos una escala de medición creada por la de la voz, válida y confiable. La que sigue, por favor. Ahí se observa la muestra. Tenemos 125 hombres migrantes y 125 no migrantes, 125 mujeres migrantes y 125 mujeres no migrantes. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les platico un poquito, porque lo que hicimos fue, una vez que se aplicó el instrumento, se recodificó la escala en los reactivos negativos y por suma directa normalizada fueron clasificados en puntaje bajo, normal y alto en cuanto a la calificación de identidad. Entonces les he puesto una imagen de la curva normal para que ustedes vean cómo a partir de la desviación estándar se califica y cómo un 15.87% es a los que se ubican en una calificación baja, al igual que en alta, y la normalidad se encuentra en el resto de las personas. La que sigue, por favor. Las características de nuestra población, la que sigue, son, su edad fue de 18 a 86 años y la moda se ubicó en los de 19. Nacieron fundamentalmente en Guerrero y Oaxaca. Su escolaridad es básica. La mayor parte son solteros, tienen empleo en la actualidad, casi un 70%, y su ingreso mensual va de 400 a 60,000 pesos. Aquí vamos a observar a partir de… gracias. A partir de los cuartiles, nosotros observamos cómo al cuartil 25 llegan los encuestados con ingresos de hasta 3,000 pesos, en el 50 de 4,650 y en el 75 de 8,000 pesos. Luego entonces son personas que van desde menos de un salario mínimo mensual hasta un máximo, no llegan a 4 salarios mínimos como máximo. La siguiente, en relación con la escala de identidad, que es de lo que yo les vengo a platicar, nosotros hipotetizamos que el migrante es una persona potente, fuerte, con una identidad mucho más consolidada que la del no migrante. ¿Por qué razón lo hipotetizamos así? Porque el migrante es una persona que decide abandonar el espacio que de alguna manera le da solidez, puesto que ahí está su raíz, su familia, sus redes sociales, y la decisión tomada de dejar toda su historia, todo lo que implica para ellos sentido y significado, es una decisión muy fuerte que requiere de personas muy valerosas, muy integradas y con una intensidad de aspiración de logro que los pone supusimos que iban a tener
una identidad mucho más integrada que la de los no migrantes, hipótesis que fue corroborada. Fíjense qué interesante. Acá escuchamos que el migrante de pronto es una persona muy vulnerable. Sí lo es, pero también lo es tremendamente fuerte. Obtuvimos un análisis factorial con 9 dimensiones. La primera fue confusión de identidad, la siguiente intimidad, asertividad sexual, laboriosidad, afiliación parental, seguridad básica, identidad, confianza e iniciativa. La que sigue, por favor. Solamente por lo breve del tiempo, les platicaré del primer factor y del segundo. El primer factor se llama confusión de identidad. Aplicamos un análisis factorial de tipo alfa con rotación Varimax y el primer factor justamente fue confusión de identidad. Y el primer reactivo del primer factor fue me siento solo. El siguiente fue me menosprecio a mí mismo. En esta tabla les puse solamente los 3 primeros reactivos para cada factor. No había posibilidad de poner todos los reactivos. El primer factor constó de 28 acertos, todos derivados de lo que Erikson llama desconfianza, vergüenza, culpa, inferioridad, confusión de identidad y aislamiento. Y, o sea, el primer factor, que es el indicativo del aspecto cognoscente. ¿Cómo les explico el análisis factorial? Es de lo más apasionante. El análisis factorial toma el primer factor como el más importante. Nosotros le damos números a la computadora y ella nos arroja ese primer factor. Y en ese primer factor, el primer reactivo para nuestra muestra total de 500 personas fue me siento solo. He vuelto a revisar a Santiago Ramírez, a Octavio Paz, al doctor Rogelio Díaz Guerrero, todos ellos hablando acerca de la psicología del mexicano. ¿Por qué este primer factor nos habla de soledad? Si ustedes observan las frecuencias, en las frecuencias ellos nos dicen que no se sienten solos, la mayor parte de ellos no se sienten solos. Hay como que un contenido manifiesto y uno latente en el factor. Se consolida la confusión de identidad como el primer factor para la muestra porque agrupa a este tipo de reactivos, pero en lo manifiesto las personas nos dicen no sentirse así. Son muy pocas las que nos dicen que sí se sienten así. Y para las que se sienten así, ahí es que la labor de los trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y todo sociólogo y todo teórico de las humanidades debe involucrarse para juntos generar modelos de intervención que puedan revertir esa sensación de soledad y de inferioridad de los sujetos. El segundo fue intimidad, y fíjense qué interesante, por tratarse de personas adultas, en este caso fue la intimidad lo que más les llamó la atención. Pasen por favor al siguiente. La siguiente, bueno, aquí tenemos generatividad tenemos, sí, ya me dijeron que 3 minutos y ya casi termino. Vean ustedes, estos son los acertos y estos son los tipos de resultado que nos da. La siguiente, por favor, es bien interesante, identidad. Este séptimo factor me encanta. Vivo mi propia identidad, estoy seguro de mí mismo, acepto mi vida como es. Y si ustedes observan, más de 400 personas nos responden en todos los casos que sí. Confianza, que es el punto nodal de la identidad. En la confianza básica descansa la identidad del individuo. Me quiero como soy, acepto ser quien soy, me acepto.
casi 500 personas nos dicen acepto ser quien soy, lo cual habla de una identidad muy consolidada y pues muy fuerte. Y bueno, laboriosidad. Y abajo, la siguiente por favor, aquí tenemos la prueba que se aplicó para observar y ver cómo estaba nuestra hipótesis, si era aceptada o rechazada. Y encontramos que los migrantes que están con moradito tienen una calificación un poco menor en relación a su calificación de la escala. 52 tienen una identidad baja. Con ellos habría que trabajar, ¿sí? Estos estudios sirven para apuntalar los modelos de intervención. Ya sabemos sobre qué trabajar para hacer que las personas mejoren esta autopercepción, esta sensación de minusvalía, de sentirse menos, de sentirse confusos, de sentirse abandonados. 156 en la normalidad y 42 con una identidad alta, muy, muy positiva. Y los no migrantes tenemos baja 32, observan qué interesante, 176 normales y 42 igualitos en los de muy alta identidad. Entonces, este estudio nos permite empezar a visualizar que el migrante no es una persona a la que le pondríamos de manera errónea, entre comillas, el sello de pobrecito. Quizá en algunas circunstancias y situaciones vulnerable, pero en su interior es una persona fuerte, es una persona con una identidad integrada la mayor parte de las ocasiones. Y esto no significa que no exista el estrés por el cambio. Esto no significa que no les ocurra todo lo negativo que de pronto escuchamos en los marcos teóricos. Por supuesto que es una realidad y sería terrible negarlo, pero es importante empezar a visualizar que nuestras Marías, las que nos venden afuera las artesanías, las naranjas, las blusas tan hermosas que nos ofrecen lo que ellos hacen con sus manos y lo que cosechan, es gente tremendamente valiosa, con una cultura, con una cosmovisión del mundo y con una identidad mejor integrada, y esto lo observamos con la significancia del 0.051. Como ya observaron, yo soy una trabajadora social que se metió con los números, elegí trabajo social porque ahí no había estadística, y después de una maestría y doctorado me di cuenta que sin la estadística nos quedamos reducidos cuando queremos ver a una población en su amplitud. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosario. Pues muy interesante esta cuestión de la identidad, sobre todo esto que apunta, que dice que la identidad se construye cada día, y bueno, en el caso de personas migrantes, como cada día puede ser que vivan cuestiones diferentes, ¿no? Porque a lo mejor se van a encontrar con alguna injusticia, alguna violación, alguna violentación a sus derechos humanos. Entonces, bueno, pues con mayor razón se va construyendo cada día y reconstruyendo esta identidad. Pues muchas gracias también por traer estas voces acá. Muy bien. Bueno, ahora pasaremos a la sección de preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver 3 preguntas de cada una de las secciones. Primero se formulan las preguntas y después se van a responder, pero les vamos a pedir que sean preguntas concretas, por favor, muy puntuales. Piensen muy bien la forma de formularlas, valga la redundancia, para que no nos extendamos 8 minutos con la formulación. Entonces, preguntas muy concretas, de preferencia a quién va dirigida, y antes les agradeceré que digan su nombre y de dónde son, y enseguida la pregunta. Entonces, aquí las compañeras de logística nos van a hacer el favor de pasar los micrófonos. Aquí tenemos, bueno, no sé a dónde van a pasar.
Aquí hay una persona que quiere, acá adelante en la cuarta fila, por favor, 1, 2, 3, en la cuarta fila. Gracias. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Israel Avilés. Estoy cursando la especialidad de modelo de intervención con mujeres en la Escuela Nacional de Trabajo Social y soy licenciado en Derecho. La pregunta yo creo que sería general, porque escuchamos que habría que ver al migrante de una forma ya más globalizada, pero bueno, yo crecí con la formación de Dios, Patria y Hogar y La Patria es Primero. Más adelante crecimos o ya nos vamos enterando que hay otros países, ¿no? Ya como la formación académica escolar desde la primaria que nos van enseñando. Entonces la formación general es esa, patriota, nacionalismo, pero después más adelante nos encontramos con presidentes que dice o regresa al discurso de América para los americanos, Venezuela para los que creen en los fantasmas de Chávez, detalles así. ¿Cuál sería el mecanismo o la forma de reeducar o cambiar el esquema educativo para poder globalizar estos pensamientos nacionalistas que, si bien son naturales y son muy buenos, porque somos lo que somos, es lo que nos da la identidad, para no ver al migrante como el pobrecito y poder verlo en cierto modo como, pues si no un héroe, alguien que está luchando en contra de las carencias que puede encontrar en su propio país. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Allá atrás también, del lado derecho de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Medina Alarcón, vengo del estado, soy del estado de Guerrero, de la ciudad de Chilpancingo, de la Escuela de Trabajo Social. Mi pregunta es para la doctora María del Rosario Silva Arciénaga. Como trabajadora social y debido a su experiencia, me gustaría que usted, se enfocara ahorita en los trabajadores sociales, ¿qué estrategias o qué consejos nos podría dar para qué? Hablamos de un sistema en el cual estamos sumergidos prácticamente todos, pero ¿de qué modo el trabajador social, el trabajo social, se puede empoderar? Porque prácticamente esa es nuestra labor, esas son nuestras funciones, ¿no? Poder ir corrigiendo el sistema, poder ir corrigiendo a la sociedad. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros, el trabajo social, empoderarnos? Porque hace falta empoderamiento del trabajador social. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Aquí adelante, por favor, tercera fila. Vayan pensando los del lado derecho qué preguntas quieren. Buenos días, mi nombre es Mirna Ballinas, yo soy de Chiapas y estudio el posgrado en Derecho Constitucional en la UNAM también. Y a la doctora María del Rosario quería preguntar cómo socializar los resultados de las investigaciones y que estos resultados nos puedan ayudar a romper los estereotipos que hemos creado en la sociedad sobre los migrantes. Sería una pregunta muy concreta. Y para la hermana Leti, decía sobre el tema de la triada, ¿no? No sé, yo me perdí, era un primer elemento el Estado, otra la corresponsabilidad de la comunidad que acoge, pero me perdí en la tercera, ya no supe si me puede volver a repetir. Y otra para la doctora Andrea, cuando nos habla de esta suspensión de la Comar en el tema de los casos de los refugiados, si existe o conoce algún procedimiento de alguna de estas personas que se hayan parado ante los tribunales para exigir la justicia porque se está violentando los derechos humanos a un proceso pues en términos que la ley señala, ¿no?
Bueno, por lo pronto yo creo que daremos respuesta a estas preguntas. Entonces, yo creo que paso el micrófono a la hermana Leti. Vamos recorriendo para acá. ¿Sí? A ver, en el tema, en la pregunta que hace el compañero sobre los nacionalismos y hoy con el actual presidente Trump de cerrar fronteras, ¿cuál es el gran peligro de seguirnos aferrando a un nacionalismo que nos lleve a un dejar de ver a los otros o a las otras? Ya dije yo que la tendencia a los próximos años es a que vamos a ser un mundo global. Eso no quita que yo siga siendo mexicana o que tú sigas siendo mexicano. El tema es que si mi nacionalismo o mi patriotismo me aferro a él y en este aferrarme dejo de ver a los otros y a las otras como también con posibilidades y con derechos a desarrollarse y a estar en este mundo igual que yo, nuestra tendencia, si en aras al proteccionismo, al patriotismo, etcétera, dejamos de ver a los otros, nos vamos a cerrar y vamos a seguir construyendo xenofobia, exclusión y cierre de fronteras que sería en contra de la tendencia actual. Desde ahí es mi invitación a decir, veámonos como mundo. Tal vez este contexto global nos lleve a construir otra identidad, una identidad de mundo, no aferrarnos a que nosotros somos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, porque eso es lo que hoy está haciendo que estos más de 250 millones de personas en el mundo no tengan cabida, porque en las políticas migratorias del mundo no se les abren las puertas. La tríada era el Estado, la comunidad que acoge y las mismas personas migrantes que tienen una responsabilidad de saber que llegan a compartir con nosotros y las otras. Ellos saben que no tienen, lo que en las casas del migrante hacemos es justo eso, saber formar o educarles a las personas sabiendo que vamos a ser parte de una sociedad que ya tiene un ritmo de vida, que ya tiene procesos y que no tenemos una diferenciación, pero sí una inclusión, que ellos lleguen al hospital y se les atienda porque tienen derecho a acceder a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Esa es la triada. Gracias. Respecto a la pregunta de Israel, creo que una cosa que tenemos que tomar en cuenta primero que todo, es que la discriminación y la marginación son estructurales y sistémicas, ¿no? Y si no lo vemos desde ahí es muy difícil combatirlo. Hay que recordar que la sociedad mexicana es muy racista y muy discriminatoria, no solo hacia personas extranjeras, incluso, bueno, a veces menos hacia personas extranjeras, pero más hacia la población indígena de este país, en donde resaltamos el folclore y la ropa y el tejido y demás, pero seguimos utilizando palabras como indio para referirnos despectivamente a alguien, ¿no? En la encuesta, ahorita estaba buscando los resultados 2018 de la encuesta de CONAPRED, pero creo que todavía no los publican, pero en la de 2016 salió un dato súper preocupante que decía que aproximadamente el 40% de la población encuestada, cuando le preguntaban no si quería ser amigo, novio, ir a de fiesta, no, si le gustaría vivir con una persona de otra orientación sexual,
de otra nacionalidad, de otra religión, de otra raza, dijeron que no. Es una cosa, es súper alta. Somos una sociedad que discrimina históricamente, pero además porque las raíces de nuestro nacionalismo, cuando se conformó el Estado Nacional Mexicano, pues está basado en esta cosa de somos mestizos, y tenemos como nuestros valores nacionales, y hay una parte de la historia de nuestro país que bueno, que se estudia desde la historia de la subalternidad, por ejemplo, que échenle un ojo si no la conocen, en donde hay un montón de gente que está fuera de esa historia. O sea, no solo personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, ¿no? Entonces creo que la primera cosa es ubicar que esa situación es histórica, es estructural y lleva a la marginación. Y después pues irlo cambiando poco a poco. O sea, yo creo que una parte es la política pública, una parte es el Estado, pero otra parte somos nosotras y nosotros. Si no empezamos a cambiar estas cosas desde lo cotidiano, desde abajo, poco a poco, ¿no? Con nuestra familia, con nuestras amigas, con nuestros amigos, y todo empieza desde el uso del lenguaje, o sea, desde el lenguaje machista, misógino, los chistes respecto a la violencia hacia las mujeres, hacia las personas indígenas, hacia las personas afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo que se me ocurre. Respecto a la pregunta de Mirna, pues son miles de casos en Comar, porque ¿qué es lo que pasa? Las oficinas de Comar en la Ciudad de México son las oficinas centrales. Entonces, ahora que cerraron, que desde después del temblor suspendieron los plazos, eso está llevando una reacción en cadena en todo el país, porque pues aquí es donde se van concentrando los casos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que no es que no están trabajando, sino que están como en pausa, ¿no? O sea, sí están aceptando casos y la gente puede ir a firmar, pero no están dando las resoluciones. Y el problema es que si no tienes la resolución, no tienes el documento. Entonces, si no tienes el documento, bueno, es difícil insertarte en la vida laboral, por ejemplo, que es importante, pero tampoco te puedes ir de ahí. Entonces, no hay o sea, si tú iniciaste tu trámite en Chiapas, no te puedes ir de Chiapas hasta que acabe tu trámite. Y entonces hay gente que tiene 6 meses ahí atorada en Oaxaca, en Veracruz, etcétera. Y también eso está provocando una situación complicada para los albergues, porque en lugar de tener gente que a lo mejor se quedaba 2 meses, 3 meses o 2 días, 3 días, lleva 6 meses ahí, ¿no? Entonces hay otras dinámicas que hay que hacer y ni Comar ni nadie se está haciendo responsable respecto a eso. Y sí es muy, muy preocupante, ¿no? Porque además, pues por lo pronto no han dicho cuándo van a terminar esa situación. No, perdón. Y la suspensión de plazos es porque no tienen oficina, porque se dañó con el temblor. Entonces, para que veamos como la lógica del absurdo, ¿no? O sea, no pueden trabajar en otro espacio, no sé. Bueno, más allá de todas mis reflexiones que puedo compartir sobre, estemos de acuerdo o no, sobre el tema de la migración, les voy a leer algo que alguien escribió hace muy poquito y creo que nos va a dar mucho más claridad sobre de lo que estamos hablando. Dice, escucho cómo los gobiernos se esfuerzan en buscar maneras de detener la migración y yo pienso que nunca lo logren. Las aspiraciones de los migrantes son simplemente más grandes que el lugar en donde viven. El migrante es alguien a quien en su país le han quedado chicos los sueños, es alguien que tiene sed de probar otros sabores, de nadar en otros mares, es alguien quien lleva en los ojos la curiosidad por encontrar otras estrellas. El deseo de migrar no es otra cosa que el mismo reflejo de la constante lucha del espíritu humano. Un migrante es un explorador que se adentra a los peligros de lo desconocido sin importar la incertidumbre de llegar vivo a su destino, con la única certeza que le dan la firmeza de sus pies, la confianza en la fuerza de sus manos y la convicción de ser un hijo de Dios que lleva la protección de la fe de su madre en cada paso. Ojalá nunca nadie detenga a los migrantes. Sin ellos yo no sabría qué son las arepas, ni a qué sabe la cuba con brugal, ni el atol de plátano, ni las hilachas, ni las pupusas, ni la melcocha, ni una baleada, ni el rice and beans.
Sin ellos no le rezaríamos a la Virgen de la Caridad del Cobre, ni a Santa María de la Antigua, ni a Santa Rosa de Lima, ni a la Señora de Altagracia, ni a Nuestra Señora de la Paz. Los migrantes son verdaderos embajadores de las historias de sus pueblos, que nos enseñan lo profundamente diverso y maravillosamente único que cada ser humano es. El migrante es un tesoro que enriquece en secreto la nueva tierra, a donde el viento le permite echar raíz. Ojalá los gobiernos se preocuparan con el mismo esfuerzo para acabar con el crimen, el hambre y la desigualdad en nuestros países y que dejaran los sueños de los migrantes en paz. Muchas gracias. Muy buena síntesis, esas son mis conclusiones. Bueno, pienso que para que el empoderamiento no se solicita, el empoderamiento se toma. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Todos, ustedes estudiantes y nosotros profesionales, preparándonos cada vez más, pero preparándonos de verdad. Haciendo cada quien su tarea. El estudiante estudia, y un estudiante que estudia una licenciatura debe trabajar por lo menos 10 horas, de 8 a 10 horas al día en su preparación, repasando, aprendiendo, consolidando en la comunidad, participando activamente, vaciando el contenido de la teoría a sus realidades, porque si no aterrizamos lo que vivimos, lo que aprendemos en el salón, entonces es palabra muerta, palabra que se nos va después del semestre y después de haber aplicado el examen. Entonces, estudiemos, jóvenes, estudiemos, pero en verdad mucho, 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 y verán cómo cuando lleguen al lugar en donde ustedes van a ejercer profesionalmente, el empoderamiento les va a llegar solito, por su eficacia, por su eficiencia, por su calidez, por su sensibilidad como seres humanos. Y lo único que solicitaría es no caer en la xenofobia. Por Dios santo, no puede ser. Si los trabajadores sociales no somos abiertos a la humanidad y a lo que hay en la humanidad, y lo ha habido toda la vida, entonces yo no sé quiénes. Gracias. Bueno, pues una forma también de agradecer estas participaciones es un comercial que vale la pena hacer, y es que en el patio de acá atrás hay personas refugiadas inmigrantes que están vendiendo sus productos. Cabe mencionar que algunos de ellos que no han tenido esta resolución de Comar no pueden trabajar formalmente, entonces lo que han hecho, por ejemplo, es aprender a hacer chocolates, para que veamos que son personas con emprendimiento, con disposición y con gran capacidad de aprender. Entonces han hecho unos chocolates, aprendieron de cero a hacer esos chocolates y ahora los están vendiendo acá. Y además están muy ricos. No hay que comprarlos por pobrecitos, hay que comprarlos porque son muy buenos chocolates de muy buena calidad, más otros productos que hay allá. Ese es el comercial que viene al caso un poco con esto. Y bueno, yo me quedaría con esta cuestión de preguntarnos cuál es nuestra corresponsabilidad. ¿Qué tanto hemos favorecido a que este sistema de exclusión se esté perpetuando? ¿De qué tendríamos que despojarnos como sujetos individuales, pero a lo mejor también como grupos, como facultad, como universidad, como albergue, como asociación, como país, ¿no? ¿De qué tendríamos que despojarnos? ¿Hacia dónde tendríamos que movernos para ser cada vez más responsables o corresponsables de crear un mundo y una sociedad más inclusiva? Bueno, entonces ahora sí las constancias de cada quien. Voy a leer. Dice: se otorga la presente constancia a Siadet Adame por su participación como ponente en el panel 3, Voces sobre Movilidad Humana, en el marco del Congreso Desafíos y Reflexiones para la Atención e Inclusión Social de Personas Migrantes, Refugiadas, Repatriadas, Indígenas y en Desplazamiento Forzado. Una perspectiva desde los derechos humanos, la interculturalidad y el trabajo social
realizado del 14 al 16 de marzo del 2018 en el Palacio de la Escuela de Medicina. Por mi raza hablará el espíritu, firma la directora maestra Leticia Can. Entonces, bueno.